Hola a todos y bienvenidos a Reflexiones de Chill, episodio... Supongo que 4. Ah, no, 6. Llevamos 6 ya. Episodio 6. Mi plan era hablar hoy sobre la inclusión o no inclusión de Strategy en el S&P 500, pero la verdad es que como no ha sido incluido y al final está todo un poco dentro de lo que esperaba, he decidido que voy a dedicar el vídeo a otra cosa. Y hace un rato estaba recapacitando y más o menos os voy a dar el primer de qué va a consistir el vídeo de hoy. Básicamente estaba dándole vueltas al tema de por qué ahora que el mercado está bajista, yo estoy relativamente tranquilo y sin embargo, pues desde que tengo más contacto con otra gente que me sigue y tal, y tengo la comunidad, pues estoy viendo mucha gente que está muy nerviosa y que está muy inquieta y tal. Y bueno, pues está viendo momentos donde ahora que estamos pasando por los tiempos malos, pues hay gente que está un poco perdiendo la esperanza, hay gente que se queja mucho, hay gente que lleva tiempo quejándose. Yo he llegado también a un punto donde necesito también separarme de tanto ruido y de tanta negatividad, ¿no? Porque también me acaba afectando. Y estaba recapacitando sobre qué es lo que me mantiene a mí a flote en estos momentos. Y me he dado cuenta de que al final quizá no estoy haciendo un gran trabajo con Finanzas de Chill. Y me explico. El objetivo de Finanzas de Chill nunca fue dar consejos de inversión. No lo digo suficientes veces, pero lo digo una vez más. El objetivo siempre fue el dar educación financiera y hay una diferencia fundamental. Y yo me estoy dando cuenta de que al final, cuando pienso sobre Bitcoin, el principio fundamental que hay detrás de Bitcoin es el tema de la prueba de trabajo. La idea de la prueba de trabajo es básicamente que, bueno, pues los mineros, ¿no? Cuando minan Bitcoin, pues disponen energía para efectuar unos cálculos y esos cálculos pues son una potencia de cómputo que se destina a asegurar la red a través de ese mecanismo de prueba de trabajo que requieren que encuentres un hash con una dificultad, ¿no? Y quien lo encuentra, pues puede firmar el bloque, ponerlo en la blockchain y recibir la recompensa. Ese es el proceso de minado de Bitcoin. Pero me he dado cuenta de que Bitcoin al final, cuando tú le das muchas vueltas, puedes encontrar muchísimas derivaciones conceptuales, intelectuales, incluso religiosas hasta cierto punto, de los principios que hay detrás de Bitcoin. Y parte de esa prueba de trabajo, y es una cosa que yo digo mucho en el canal y que yo no sé hasta qué punto cala en la mente de la gente, es que no solo el proceso de minado de Bitcoin es prueba de trabajo, todo Bitcoin es prueba de trabajo. Esto de aquí es prueba de trabajo, estos libros que tengo detrás mía. El querer informarte, el querer estudiar, el querer entenderlo, en eso hay prueba de trabajo. Y yo creo que a lo mejor no estoy haciendo un gran servicio con Finanzas de Chill en el sentido de dar educación financiera, porque sí que es verdad que estoy hablando mucho sobre strategy, sobre estas estrategias apalancadas sobre Bitcoin y tal, porque digamos que es lo que toca en el momento. Pero lo que yo creo que debería insistir más, el tema en el que creo que debería incidir, es en que Bitcoin al final es una cosa que hay que dedicarle tiempo si lo quieres entender. Y yo tengo la sensación de que he atraído atención hasta cierto punto de mucha gente que quiere especular, sobre todo, y cuando digo especular me refiero a ¿qué significa especular? Especular significa que estás invirtiendo, pero no tienes una tesis muy sólida o no tienes unos cimientos que sustenten tu entendimiento de lo que estás haciendo, sino que especular quiere decir que tienes una idea por encima y que a lo mejor derivas de otra persona tu convicción, ¿no? Y mientras otra persona esté convencida, tú estás convencido porque confías en esa persona por X motivos. Y realmente yo creo que el fundamento para entender todas estas empresas en las que estamos invirtiendo y al final aquello que yo apoyo en última instancia es el principio de Bitcoin y es la idea de Bitcoin. Yo apoyo la idea, la concepción de Bitcoin en sí y creo que no he hecho suficiente trabajo en el canal para explicarlo, así que quizás hoy vamos a hablar un poquito más de eso. El ejercicio de la prueba de trabajo también, y donde yo quiero llevar un poco esta narrativa, es que también es un ejercicio intelectual y cuando una persona entra en el mundo de Bitcoin y cuando una persona empieza a entender,
los principios que hay detrás de la red, lo que realmente es. Cuando uno empieza ya no solo a entender todas las cuestiones técnicas y matemáticas, de hecho eso ni siquiera es necesario, sino que estamos hablando de derivaciones de segundo y tercer orden, ¿no? Y de abstracciones también intelectuales hasta cierto punto de lo que significa el protocolo. Uno empieza a darse cuenta de que hay un grado importante de simbolismo y de abstracción en este tipo de ideas. Voy a intentar aterrizar un poco lo que estoy diciendo para que se entienda. Gran parte del proceso de entender Bitcoin es dedicarle tiempo a pensar en él. Y la mente colmena o la conciencia colectiva humana actual, cuando tú le hablas de Bitcoin, o por lo menos hasta hace poco, ahora parece que está rotando un poco la idea, pero la idea es que eso era como un dinero mágico del Internet que no está demostrado, que no tiene valor porque no está respaldado por nada y que básicamente sirve como un modelo de especulación, ¿no? Y lo que llaman el Greater Fool Theory, ¿no? Que tú lo compras porque piensa que se lo vas a poder vender a otro que vale más y tal. Y todos estos conceptos, pues al final acaban generando en las mentes de la gente, empieza a generar dudas, ¿no? Y mucha gente se ve atraída por ese nivel de especulación. Ahora que ya ha crecido mucho como activo, no tanto, esa especulación está derivando en otra serie de sitios, ¿no? Actualmente está antes era las altcoins, pero actualmente el tema de moda, diría yo, o al menos quizás porque yo lo cubro, son las tesoreras de Bitcoin. Pero digamos que ahí es donde está derivando la atención más puramente especulativa. Pero sin querer desviarme mucho del tema que estaba tratando, lo que quiero decir es que cuando tú piensas en Bitcoin y piensas sobre Bitcoin, al final, en el punto en el que te quieres meter en él como inversión y quieres ser diligente como inversor, no te queda más remedio que intentar entender los principios y las ideas que hay detrás y, por supuesto, tienes que plantearte intelectualmente todas estas preguntas que la gente se hace y todas estas dudas y no te queda más remedio que intentar desbancarlas una por una o intentar ver hasta qué grado hay validez en estas ideas. Al final, Bitcoin, no nos equivoquemos, Bitcoin no es un proyecto, ni es un experimento con gaseosa monetario, Bitcoin es un consenso y es un protocolo y en última instancia es una idea y es un acuerdo colectivo. Y lo que eso significa es que para que Bitcoin sobreviva tiene que ser resiliente y ser capaz de aguantar todos los problemas que puedas echarle encima y aún así seguir funcionando y aún así seguir encontrando argumentos, intelectualmente hablando, que te permitan entender que eso que otra persona está diciendo para atacarlo no es válido. Voy a dar un ejemplo concreto. El ejemplo concreto que estamos tratando es Bitcoin es un experimento monetario que alguien creó en Internet, hubo una serie de personas que llegaron ahí primero y compraron un montón y ahora te lo están vendiendo. Y te lo están vendiendo con un marketing de que es como el oro digital y que tal y cual, pero al final Bitcoin es la teoría del tonto más grande, ¿no? Yo pago a día de hoy, ¿cuánto es? 100.000 euros, por ejemplo, por un Bitcoin, imagínate, pues yo lo hago esperando que alguien mañana me pague 200.000 y algún día esa burbuja explotará y Bitcoin valdrá cero. Bueno, ¿por qué esto no es así? Vamos a trabajar un poquito en esta idea. Si nosotros intentamos ser objetivos y lo miramos desde un punto de vista histórico, actualmente cualquier persona que haya comprado Bitcoin y lo haya vendido, en líneas generales ha salido perdiendo, en el sentido de que al final cuando tú estás haciendo ese intercambio, estás intercambiando entre dos monedas. Estás intercambiando entre una moneda fiat, sea cual sea la tuya, probablemente sea euros si estás viendo este vídeo, y una moneda diferente que es Bitcoin, ¿no? Al final realmente estás cambiando dinero fiat o moneda de curso estatal por una materia prima, si estamos siendo objetivos, porque Bitcoin es una materia prima, no es exactamente una moneda. Pero lo que quiero decir es que hay un intercambio y hay una relación entre ambos factores. Históricamente hablando, actualmente, cualquier persona que haya vendido Bitcoin, en términos netos ha salido perdiendo en comparación con si lo hubiese tenido y lo hubiese mantenido consigo mismo, porque el precio de Bitcoin está más alto que nunca. Tú puedes argumentar que dices, bueno, ya, pero es que eso es una burbuja y va a explotar en algún punto. Pero al final, si lo intentas dar una vuelta, una pensada más, lo que acabas entendiendo es lo siguiente. Bitcoin es un acuerdo colectivo. Bitcoin realmente, la gente dice, es que Bitcoin existe, es una cosa que está en Internet. Bueno, realmente eso es hasta cierto grado correcto. Es decir, Bitcoin no existe físicamente, materialmente en ningún sitio. Bitcoin es una idea, ¿vale? Y entender Bitcoin, parte de ese proceso de proof of work intelectual es entender que Bitcoin es una idea, es un acuerdo colectivo. Y ese acuerdo colectivo al final, pues es un acuerdo colectivo que se acaba manifestando en un código y ese código tiene una serie de reglas y una red
crea una red en la que para participar hay unos incentivos para cada uno de los participantes y hay un consenso de reglas para, digamos, regular los mecanismos de esa red. Parte de ese mecanismo es que, bueno, pues que una vez que haces una transacción no hay vuelta atrás porque no hay un regulador central que controle las transacciones, por tanto impide la censura. Otro de los principios fundamentales detrás de Bitcoin es el derecho de propiedad, es decir, que quien tiene la clave de una dirección criptográfica maneja el contenido de esa dirección criptográfica. También otro de los principios es que hay un límite en la cantidad de Bitcoin que existe y el incentivo para mantener esa red funcionando es que tienes que gastar energía, tienes que gastar electricidad real para hacer un esfuerzo matemático, digamos, donde tú estás haciendo una serie de cálculos y de alguna forma, a través de esa serie de cálculos, estás demostrando un gasto energético, estás demostrando que está teniendo para ti un coste el mantener esa red segura a través de participar en el mecanismo de prueba de trabajo y resolver la prueba de dificultad del protocolo, y a través de eso se te permite el honor de inscribir en la blockchain el siguiente bloque. Esto todo es un acuerdo colectivo y está plasmado en código, pero quien piense que Bitcoin es el código está equivocado. Bitcoin al final es muy parecido a otras muchas cosas que hay en este mundo que también no existen, más allá de que existen en la mente de las personas. Y realmente cuando uno empieza a pensar en estos términos, se da cuenta de lo corto de miras que es el argumentar que Bitcoin es una estafa, es la teoría del tonto más grande, ¿no? Porque al final, vamos a pensar un segundo, el Estado, el gobierno, ¿eso existe o no existe? Pensad en ello un segundo. ¿El Estado como tal es una cosa real o no es real? Porque todos los individuos tenemos que interactuar con el Estado, nos lo encontramos en nuestra vida en todas partes, cada día. Sin embargo, el Estado es una idea. Es decir, si tú pudieses convencer a la población entera de un país de que el Estado no existe, de que es una cosa falsa, si tú puedes eliminar el Estado de las mentes de las personas de un país, realmente el Estado no existe. El Estado es un concepto abstracto que nosotros construimos y hay una serie de reglas y una estructura de poder organizada que permite a ciertos individuos hacer ciertas cosas, y por el hecho de que todo el mundo cree en ese acuerdo colectivo funciona. Y como funciona, pues básicamente lo que hace es perpetuar su propia existencia por el hecho de que los individuos en sí exigen que exista a través de ceñirse a unas reglas y un acuerdo colectivo. Dicho de otra forma, ¿la ley existe o no existe? ¿Existe realmente la ley? La ley es un papel, ¿vale? Las leyes están en un papel y existen unos jueces, unos abogados, unos fiscales, una estructura estatal, ¿no? Existen los cuerpos de seguridad que se encargan de obligar que se cumpla la ley, se encargan también los abogados de interpretar la ley, se encargan los jueces de aplicar la ley, se encargan los políticos de escribir la ley, ¿vale? Todo eso está muy bien, pero la realidad es que si todos los individuos de un país pensasen al mismo tiempo que la ley es solo papel mojado y que no hay leyes, la ley de facto deja de existir. ¿Por qué? Porque la ley existe en la medida en que los individuos se encarguen de hacer que esa ley se cumpla. ¿Entendéis por dónde estoy yendo, no? Muchas de las cosas que nosotros trabajamos en el día a día y que estamos programados a entender como reales son conceptos que existen porque existen en nuestra mente. Y en tanto y en cuanto el colectivo, el conjunto de los individuos firmen ese acuerdo colectivo, es que ni siquiera lo tienen que firmar todos los individuos, solo tienen que ser mayoría. Hay gente que no cree en la ley, hay gente que no cree en el Estado, pero si es una persona aislada en un mundo de gente que sí lo hace, la mayoría va a imponerse sobre la minoría y va a acabar haciendo que se perpetúe la existencia de esa idea. Pero la realidad es que todo esto son ideas abstractas. Bien, pues esto es una muy buena introducción a Bitcoin porque Bitcoin es lo mismo. Bitcoin es una serie de reglas, es un acuerdo colectivo que se plasma en un código y ese código está en una serie de nodos que defienden ese acuerdo colectivo y participan en él de acuerdo a una serie de reglas y nadie puede romper las reglas.
Y tú, cuando te conviertes en Bitcoiner, el esfuerzo que haces es intelectualmente de entender todos estos conceptos abstractos que yo estoy ahora mismo poniendo en vuestra mente y os estoy ayudando a recapacitar, a reflexionar, a pensar. Y al hacer eso empiezas a entender ese acuerdo colectivo. Y en cuanto entiendes ese acuerdo colectivo, sincronizas con él. Y ahora la pregunta es, ¿tú crees que ese acuerdo colectivo merece tu participación o no? Y si merece tu participación, pues entonces puedes pensar en cómo quieres contribuir a él. Mi forma de contribuir es hacer este canal. Y por eso también digo lo de que quizá no estoy haciéndolo de forma correcta, en el sentido de que siento que no hablo lo suficiente de Bitcoin y siento que hablo demasiado de otra serie de cosas que al final lo que atraen es a un público especulativo. Y el problema del público especulativo, y aquí es donde ato todo lo que estoy diciendo, es que no tienen cimientos en los que apoyarse. Y yo eso es lo que estoy observando mucho en las comunidades en las que participo y tal, que la gente está muy nerviosa y que la gente no puede permanecer tranquila en los momentos más difíciles porque les faltan estos fundamentos y estos cimientos. Es decir, no tienen la convicción por sí mismos porque no han hecho la prueba de trabajo, porque no han hecho el esfuerzo intelectual de educarse, de entender, de aprender. Y el esfuerzo intelectual no consiste en consumir mucho contenido tampoco. El esfuerzo intelectual también consiste en que tú, contigo mismo, te sientes a pensar y te plantees ciertas cosas, ¿no? Preguntas como esa. Oye, ¿y por qué Bitcoin no es la teoría del tonto más grande? ¿Qué argumentos tengo al respecto? ¿Qué es realmente? ¿No? Y todas estas preguntas. Y lo que intento llevar a vuestro ánimo es que si una persona no entiende estos fundamentos, no entiende estas ideas, es muy difícil que realmente sea un auténtico participante de ese consenso, un auténtico participante de ese protocolo. Es parecido, aunque voy a hacer aquí una analogía que a lo mejor no termina de encajar para mucha gente, es parecido a la religión para mí, en el sentido de que si tú desde pequeño te inculcan la religión, ¿no? Y naces en una familia religiosa y te obligan a ir a la iglesia y te obligan a hacer la catequesis y luego haces la comunión, ¿no? Yo hablo de la mía. Lógicamente cada uno tiene la suya. Yo hablo de mi trasfondo. Yo, por ejemplo, desde pequeño, en mi entorno, ¿no? En mi entorno hay mucha gente que es religiosa y hay mucha gente que participa de eso. Pero la sensación que yo he tenido toda mi vida y el motivo por el que yo intelectualmente nunca he podido declararme participante de esa religión es porque no lo he sentido de forma genuina, en el sentido de que creo que mucha gente participa en ella de una forma un tanto infantil, en el sentido de que participan del consenso, participan de la creencia, participan de los ritos y de las costumbres, todo eso está muy bien, pero tengo mis muy serias dudas de que participen de forma genuina en el esfuerzo intelectual de realmente pensar en todas las derivaciones y todas las consecuencias y las formas filosóficas en las que se materializa esa religión, incluso en el punto de decir hasta qué punto entiendes la religión como algo literal o como algo metafórico. ¿Hasta qué punto entiendes tú la existencia de un Dios creador como algo literal, que hay ahí alguien, un señor con una bata y unas barbas, ¿no?, que está mirándote lo que haces? ¿O hasta qué punto entiendes el concepto de Dios como más bien algo que vive en nuestras mentes y que se manifiesta en los comportamientos entre los individuos realmente y el cielo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Hasta qué punto te planteas eso como una metáfora? Porque yo lo que encuentro es que mientras más pienso en estas cosas, y sobre todo desde que soy bitcoiner también, me he vuelto un poquillo más creyente, entre comillas, pero no creyente en el sentido de... No en el sentido tradicional, y eso es lo que me chirría con la gente. Lo que quiero decir es que creo que la mayor parte de la gente religiosa en mi entorno personal, estoy hablando de mí, ¿vale?, no han hecho la prueba de trabajo de su tema, ¿vale? No han hecho la prueba de trabajo de realmente intelectualmente plantearse todas esas cosas desde un punto de vista objetivo, honesto y racional. Sino que gran parte de su fe es fe, y la fe se materializa en el sentido de que la fe no requiere de pruebas. La fe requiere de que la persona crea. Hay muchas analogías con esto en Bitcoin, en el sentido de que tú puedes tener fe en Bitcoin, fe sin haber hecho la prueba de trabajo, sin haber estudiado, sin haber trabajado todas esas ideas y sin haber desarrollado esa creencia, tú puedes tener fe en que eso va a funcionar. Pero la fe es ciega y yo diría que no es genuina. Por eso yo creo, y aquí me estoy yendo un poco por las ramas, lo siento, pero espero que se entienda lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que la mayor parte de la gente que yo creo que son cristianos o en mi entorno, o la gente que son gente religiosa,
no tengo la sensación de que hayan hecho la prueba de trabajo intelectual. Y según yo hago la prueba de trabajo para Bitcoin, empiezo a entender un poco por dónde van los tiros en las creencias religiosas. Las creencias religiosas al final son parecidas a Bitcoin en el sentido de que son acuerdos colectivos que se han formado a lo largo de muchos años, ¿no? De siglos, y en esos acuerdos colectivos, pues al final existe una persona o una serie de personas que empiezan a escribir textos y en esos textos empiezan a desarrollar una serie de reglas o normas sociales que no existen, al igual que el Estado no existe, el gobierno no existe, la ley no existen en el mundo físico, sino que existen en las mentes de las personas. Forman ese acuerdo y todas las personas que decidan participar de ese acuerdo prosperan en el sentido de que permiten la creación de una civilización, permiten la creación de la familia, permiten la creación de instituciones, de empresas, de propiedad privada y permiten que una civilización florezca. Al final, una cosa que es innegable es que nosotros, por nacer, hablo de mí y de los españoles, por nacer en España, al final nuestro trasfondo es cristiano. Aunque tú personalmente como individuo no te identifiques como una persona creyente o cristiana, tu trasfondo es inevitablemente eso, tu cultura es eso, tus leyes son eso, todo te estás metido en ello, pero no eres consciente. Y yo diría que también gran parte de la decadencia que estamos viendo en Occidente últimamente es, desafortunadamente, si somos intelectualmente honestos, es la decadencia de los valores tradicionales que nos hacían ser lo que somos y que definían nuestra identidad como personas. Lo que intento decir, no estoy promoviendo nada ni estoy tampoco vendiendo ningún libro, lo que intento decir es que si uno intelectualmente se plantea estas cosas, acaba llegando a la conclusión de que la religión también es un acuerdo colectivo, la religión no existe más allá de existir en las mentes de las personas y es un libro de texto, es una guía sobre cómo ser humano y cómo prosperar humanamente en colectivo. Y en ese sentido, las analogías con Bitcoin son infinitas. Al final, Bitcoin se plasma en el código y se plasma en la red en la que hay unos participantes voluntarios, pero estos participantes voluntarios también, al final lo que están es reforzando un acuerdo que les permite cooperar entre ellos. Les permite cooperar como red. Es decir, yo tengo mi trabajo, si yo guardo mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación, mis horas de contribución a la humanidad, si yo decido guardar ese poder adquisitivo en Bitcoin, al hacer eso estoy comprando Bitcoin y por tanto estoy incrementando el valor de ese Bitcoin. Al ser participante de la red, yo lo que estoy haciendo es fomentar la existencia de la red. Al tener un nodo y verificar la red, yo estoy fomentando la integridad de esa red. Y estoy verificando para mí que la red no está corrupta. Lo que estoy haciendo al final es estoy trasladando mi valor a otro sistema. Y en el ejercicio de trasladar mi valor a otro sistema, lo que estoy haciendo es fomentar el crecimiento de ese sistema. Entonces, cuando tú dices eso de que tú compras Bitcoin para vendérselo a otro por más, esa idea, ahí fallan muchas cosas en el sentido de que no. Tú guardas tu tiempo, tu valor y tu poder adquisitivo en Bitcoin porque entiendes que Bitcoin es el único juego donde todos podemos ganar. Entiendes que es el único sistema donde no hay dilución, donde no hay alguien que vaya a venir a expropiártelo, donde no hay impuestos, donde no hay riesgo jurisdiccional. Y realmente es un sistema neutral donde hay unas reglas claras y todo el mundo que participa está obligado a seguir esas reglas. Y en el ejercicio de participar en ese sistema estás promoviendo que ese sistema crezca. Yo en el ejercicio de hacer este vídeo y hablar aquí con vosotros y ayudaros a pensar, también estoy fomentando que esa idea crezca en vuestras mentes. Hasta cierto punto podría decirse que estoy aquí un poco pregonando Bitcoin, entre comillas, ¿no? De chill, pero estoy intentando haceros pensar y estoy intentando que esas ideas de alguna forma aniden en vuestra cabeza y entendáis lo que realmente es. Si vosotros entonces os decidís a participar en este protocolo, pues yo me beneficio en el sentido de que Bitcoin va a seguir creciendo. Vosotros podríais poner vuestro tiempo y esfuerzo y dedicación en Bitcoin, pero yo no quiero eso para yo venderlo. Históricamente, nadie que haya vendido su Bitcoin ha salido ganando. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Yo, por supuesto, puedo gastarlo. Yo hago una diferenciación muy grande entre gastar y vender. Vender es cambiar tu Bitcoin por moneda fiat, que es moneda inferior. Gastarlo es cambiar tu Bitcoin por un bien o servicio que tú quieras, que tú desees tener, porque la vida es una y todos nos vamos a morir algún día. Pero lo que intento llevar a vuestro ánimo
es que en el ejercicio de pensar sobre esto, en el ejercicio de crear contenido sobre esto, en el ejercicio de intentar explicar estos principios, estas ideas, estoy fomentando esa idea, estoy alimentando esa idea. Y esa idea no existe, está en la mente de todos los que participamos en ella. Pero realmente el tema que yo tengo ahí es, no sé cómo explicarlo, es como tú dices, bueno, es que los que llegaron primero a Bitcoin han ganado mucho y se han beneficiado porque tuvieron suerte y porque llegaron primero y compraron y ahora te venden a ti y al final tú eres el pringao que les está comprando por mucho más que lo compraron ellos. Es como, no lo entiendes. Quien estuvo ahí primero en Bitcoin, quien estuvo ahí en la incepción en Bitcoin, estaba fomentando que eso exista. Y en el ejercicio de minar en esa red, en el ejercicio de transportar su poder adquisitivo a esa red, en el ejercicio de participar en ese consenso colectivo, en el ejercicio de crear y de expandir eso que a día de hoy es Bitcoin, nos estaba beneficiando a todos. Porque si Bitcoin no existiese, no habría nada como él. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No habría un sistema realmente auténtico, universal, verificable, donde todos podemos ganar. Bitcoin es el único juego donde todos podemos ganar y en el ejercicio de ayudarlo estás favoreciendo que ese sistema prospere. Si luego ese sistema prospera, lógicamente esa persona se va a ver beneficiada. Pero se ve beneficiada no porque esté estafando a nadie, sino porque realmente ha hecho algo valioso para el mundo. No sé si entendéis lo que os quiero decir. Y al final, todas estas ideas, todas estas dudas, todos estos conceptos, yo creo que nace mucho de cuando escucho a gente, les hablo de Bitcoin y me plantean este tipo de dudas, yo siempre pienso que estas personas no se han sentado a pensar. Es decir, vivimos en un mundo altamente distraído donde todo es gratificación inmediata. Queremos que nos traigan la comida ya en media hora y la pedimos con el móvil y estamos viendo TikToks para llenar nuestro cerebro de dopamina rápida y lo queremos todo ya. Y invertimos y queremos ganar dinero ya. Es que si yo solo invierto para el corto plazo, yo si he metido aquí es porque yo estaba pensando salirme el mes que viene y meterme allí. Todo es así, todo es ruido. Hay muy poco de entendimiento, hay muy poco de cimientos, hay muy poco de fundamentos, hay muy poco de entender y hacer la prueba de trabajo y mucho de ruido, mucho de querer salir de la angustia existencial, del querer demostrar que tú eres el más guay y que tú eres el que más dinero tiene y que tú eres el que más gana y que los demás son unos pringados que te tienen que servir a ti porque tú eres el mejor y los estafas. Vivimos en ese mundo. Y entonces, dentro de vivir en ese mundo, lógicamente también nace todas estas ideas cínicas y en eso es en lo que se sustenta mucha gente para no intentar entender más, para no intentar escarbar más. Y desafortunadamente eso es lo que yo veo bastante repetirse y es lo que creo que va a impedir que Bitcoin crezca más rápido. Porque al final la realidad es que cuando tú te dedicas honestamente a entenderlo, o bien participas en él o bien no participas, pero una vez que lo entiendes, sabes lo que es y sabes qué es lo que va a pasar. Y realmente eso es lo que te da la convicción de aguantar las caídas, aguantar los bear market y seguir pensando que al final es una idea. Bitcoin es una idea y si esa idea triunfa no es que tú vayas a ganar dinero porque llegaste primero y porque no sé cuánto, no. El tema es que tú estás ayudando a Bitcoin a crecer en el ejercicio de poner tu trabajo ahí. O sea, tu trabajo es valioso. Esto es una cosa que digo mucho en el canal. Lo que usted hace importa. Lo que vosotros hacéis todos los días con vuestra vida, aquello a lo que le dedicáis vuestra energía y vuestro tiempo se importa. Y si tú haces un trabajo y ayudas al mundo de alguna manera, idealmente estás ayudando al mundo, aunque ya estamos llegando a un grado de degradación que hay trabajos que no ayudan al mundo, sino que lo empeoran. Pero bueno, si tú estás aportando algo a tus otros compañeros humanos en este mundo, tiene sentido que seas recompensado por ello. Y si tú decides guardar eso en este sistema, pues al final tú estás dando tu tiempo, tu energía y tu esfuerzo a este sistema. Y en el ejercicio de hacer eso, si luego el sistema prospera, es un sistema donde todos podemos ganar, es un sistema donde todos podemos poner nuestro trabajo, esfuerzo y energía. Y si todos lo hacemos, todos salimos beneficiados, porque todos prosperamos como humanidad. Esa es la idea de Bitcoin, ese es el fundamento principal. Si no hay robo, si no hay expropiación, si no hay corrupción de ese dinero, todos podemos salir beneficiados del mundo. Bitcoin es un bien para el mundo y es un sistema donde todos podemos participar y todos podemos ganar. Creo que me estoy repitiendo un poco, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Y
ya para cerrar el vídeo y para terminar esta reflexión, tampoco quiero que quede excesivamente larga. Otra de las cosas que a mí me pasa mucho con este tema es que cuando yo hablo con la gente les digo siempre lo mismo. Les digo, a mí me da igual que compres o no compres Bitcoin, yo no doy consejos de inversión. Yo no te estoy recomendando nada. Lo único que te animo a hacer es a que pienses sobre él, investigues sobre él, leas e intentes entender qué es. Porque al final ya hemos llegado a un punto en que es muy difícil ignorarlo. Es muy difícil ignorar un activo que está capitalizándose cada vez más y más y estamos ya acumulando 2, algo trillones de dólares ahí en el protocolo, ahí en la red, de trabajo, de esfuerzo humano, de energía. O sea, no es poco, no es baladí. Y recordad que aquello que pongas en el protocolo es tuyo. Y es tuyo ya hasta el fin de los tiempos. En el sentido de que Bitcoin también es un sistema donde cuando tú contribuyes a él con tu trabajo, mientras antes lo hagas, más te vas a ver beneficiado si el sistema al final funciona. Entonces también es un derecho de propiedad superior a cualquier otro derecho de propiedad que yo haya visto en mi vida. Es realmente algo perfectamente inconfiscable y de lo que tú eres perfectamente soberano. Pero el entender estos conceptos es lo que yo creo que es clave. Cuando yo a la gente le digo, no te estoy diciendo que compres Bitcoin ni que tengas Bitcoin. Creo que deberías, probablemente, aunque sea una cantidad pequeña que para ti no suponga nada y que si lo pierdes no se te va a ir la vida en ello, pero si la cosa sale bien, pues oye, más vale algo que nada, ¿no? Pero aparte de eso, yo lo que suelo decirle a la gente es, por favor, dedícale un poquito de tiempo a pensarlo, dedícale un poquito de tiempo a estudiarlo, a leer sobre él, a intentar enterarte. Sé curioso. No te estoy diciendo que compres, yo no quiero beneficiarme de ti, ni quiero nada de ti. Realmente, el que una persona que yo conozco compre 100 euros de Bitcoin, ¿vosotros creéis que a mí me afecta en algo? No afecta en nada. En una red de 2, algo trillones de dólares, es que da igual cuánto dinero metas, me da igual, a mí no me beneficia en nada. No es como una acción pequeña, ¿no? Que si entran con capital, al final te beneficias tú. Totalmente no estamos no es el caso, ¿no? No estamos en ese nivel ya. A lo mejor hubo un día en que sí. Pero lo que intento decir es que yo intento animar a la gente a que estudie, a que aprenda y a que le dé vuelta a todos estos conceptos. Pero vivimos en una sociedad llena de ruido y en una sociedad, yo creo que también que se ha degradado hasta un punto donde el cinismo impide a la gente el hacer esfuerzos intelectuales honestos de entender las cosas. Y bueno, pues supongo que tendré un poco que cambiar mi approach, porque al final decirle a la gente lo que te recomiendo es que entiendas, lo que recomiendo es que te informes. La gente no tiene tiempo. Pero al final, si no le dedicas el tiempo, nunca vas a tener la convicción. Y si no tienes la convicción, en cuanto Bitcoin suba de precio, si vemos Bitcoin dentro de un año a $300,000, mucha gente venderá su Bitcoin. Y históricamente hablando, no hay nadie que haya salido ganando vendiendo Bitcoin de forma sostenida en el tiempo, claro. Y al final es eso, es como retirar, ¿no?, tu apoyo a ese consenso, retirar tu apoyo a la red, retirar tu esfuerzo de ahí. Cosa que, bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Me parece totalmente legítimo. Pero me da la sensación de que realmente si haces eso no estás entendiendo la película y no estás entendiendo lo que está pasando. Y Bitcoin cada vez empieza a tener un papel más grande en el terreno geopolítico. Ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, cada vez va a ser más relevante. Y cada uno tiene que decidir cómo quiere participar en eso. Entonces, bueno, chicos, ya lo voy a ir cerrando por aquí. Siento que las ideas han estado muy dispersas ahí, pero bueno, me pasa que tengo conversaciones conmigo mismo y lo veo súper claro y luego digo, venga, voy a ponerle un vídeo. Y cuando voy a ponerle un vídeo se me van el 50% de las ideas. Aún así, espero que haya sido interesante este vídeo de reflexiones de chill. Y nada, muchas gracias por estar por ahí. Chicos, sé que estáis aquí por la especulación y por el pumpeo de Metaplanet y de todas esas cosas, pero al final lo que os va a dar convicción es entender. Y lo único que puedo decir es que os animo a que hagáis la prueba de trabajo, que os animo a que intentéis entender más y que entendáis las ideas que subyacen. Y cuando entendáis las ideas que subyacen, os prometo que esta volatilidad y la subida y las bajadas y las noticias, todo eso empieza a ser ruido. Y os dais cuenta de que todo eso es ruido y la señal es la señal. Y la señal es pues todo lo que cuento en el canal, ¿no? Sobre todo la parte de macro de chill. El ciclo secular, el ciclo de deuda, la refinanciación de los estados, las pensiones, tal. Cómo este sistema está abocado a la bancarrota. Una vez que entiendes eso, realmente no te va a asustar que el precio de Bitcoin suba o baje en el transcurso de un minuto, en las velas de un minuto, no ahí mirando de cerca, ni Metaplanet, ni todas estas cosas. Al final entiendes. Y una vez que entiendes, realmente pues se puede vivir mucho más en paz. En fin,
Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Si no os importa, dejarme un like a la salida, un comentario con alguna reflexión vuestra, demostrando que estáis haciendo la prueba de trabajo. Y nada, chicos, nos seguiremos viendo por aquí en Finanzas de Chill.